Estancia segunda. Sanjaya, viéndole tan lastimeramente desalentado y que se le arrasaban los ojos en lágrimas, díjole Krishna a Arjuna estas palabras. Krishna, ¿de qué te viene, oh Arjuna, ese innoble e infamante abatimiento que cierra las puertas del cielo? No cedas a la impotencia, oh Parta, que no sienta bien en ti. Sacude esa vil pereza de corazón. Yérguete, Parantapa. Arjuna, oh Madhusadana, ¿cómo lanzaré yo mis flechas contra Bhisma y Drona, que tan dignos son de reverencia, oh matador de enemigos? Con mendrugos me sustentara de limosna en este mundo, antes que matara tan nobles maestros, porque si matara a esos maestros apetecedores de bienes, rocería en su sangre los festines de mi vida. No sé qué fuera mejor para nosotros, que los venciéramos o que nos vencieran, pues quienes enfrente se han juntado contra nosotros son los hijos de Dhritarashtra, cuya muerte acabaría con nuestra vida. Mi corazón se apesadumbra con el torcedor de la timidez y mi voluntad se ve solicitada por el deber. Yo te pregunto, ¿a qué mejor puedo resolverme? Soy tu discípulo, suplicante, ruégote que me enseñes. Porque nada veo que pueda consolar la aflicción que conturba mis sentidos, aunque alcanzara la indispuesta monarquía de la tierra ni aun la soberanía de los seres celestiales. Sanjaya. Luego que hubo así hablado Arjuna, dijo de nuevo a Govinda, no quiero pelear, y quedó en silencio. Entonces, oh Bharata, respondió Krishna sonriente al que tan abatido se veía entre ambas huestes. Krishna, te lamentas de lo que no deberías lamentarte. Aún son tus palabras de falaz sabiduría. El sabio no se lamenta por los vivos ni por los muertos. Ni yo ni tú, ni esos príncipes de hombres, en tiempo alguno hemos dejado de ser, ni dejaremos de ser en adelante. Así como el morador del cuerpo pasa en él por la infancia, la juventud y la vejez, así también pasa a otro cuerpo. Quien es firme no se apesadumbra por esto. El contacto con la materia, oh hijo de Kunti, da calor y frío, placer y dolor, que en alternativos vaivenes se funden transitoriamente. Sopórtalos con valor, oh Bharata. El hombre a quien ni el placer ni el dolor conturban, y entre su balanceo permanece firme, merecedor de la inmortalidad. Lo que no existe no tiene ser, y lo que existe jamás cesará de ser. La verdad de ello ha sido percibida por los videntes de la esencia de las cosas. Indestructible es aquel que todo lo penetra. Nada ni nadie puede aniquilar a este imperecedero ser. Finitos son estos cuerpos del encarnado ser, eterno, indestructible e inmenso. Así pues, pelea, oh Bharata. Ignorantes son quienes miran como matador al que mora en el cuerpo, y quien lo cree muerto. El espíritu no puede matar ni morir, porque nunca tuvo principio ni tendrá fin, ni habiendo sido cesará jamás de ser. Es nonato, perpetuo, eterno, y no muere cuando muere el cuerpo. ¿Cómo puede, pues, oh Parta, matar o morir quien sabe que es indestructible, perpetuo, nonato e indiminuible? Como un hombre desecha las ropas viejas y se viste de otras nuevas, así el morador del cuerpo deja el cuerpo viejo y entra en otro nuevo. Arma alguna puede herirle, ni fuego abrasarle, ni agua humedecerle, ni viento orearle, porque es invulnerable, incombustible, impermeable e inoreable. Es perpetuo, omnidifuso, permanente, incorruptible y eterno. Invisible, inescrutable e inmutable. Si así lo reconoces, no has de afligirte. Más aún, cuando lo creyeras de continuo nacido y de continuo muerto, tampoco así, oh armipotente, deberías afligirte, porque en verdad del nacimiento dimana la muerte, y de la muerte el nacimiento. Así, no debes afligirte por lo inevitable. Los seres son inescrutables en su origen, manifiestos en su estado promedio,
o Bharata, e igualmente inescrutables en su condición ultérrica. ¿Cómo, pues, haya lugar en ti el lamento? Estancia 3. Arjuna. Si estimas que la visión es más grande que la acción, ¿por qué me impones la terrible acción de la guerra? Mi mente se encuentra confusa, porque en tus palabras hallo contradicciones. Dime, pues, con toda certeza, ¿cuál es la vía por la cual accederé al Supremo? Krishna. Oh príncipe sin pecado, en este mundo dos son las sendas de la perfección, como te he indicado con anterioridad. Jnana Yoga, la vía de la sabiduría de los sanyas, y Karma Yoga, la vía de la acción de los yogis. No es absteniéndose de actuar como un hombre logra liberarse de la acción, ni mediante el renunciamiento, que consigue la suprema perfección. Pues ni por un instante puede el hombre estar sin acción. Todo hombre se ve impelido sin remedio a la acción por las fuerzas nacidas de la naturaleza. Aquel que se aparta de las acciones, pero en su corazón sigue representándose los placeres de éstas, se halla bajo un engaño y es falso seguidor de la vía. Superior se muestra el hombre que, libre de apegos y dotado de una mente que gobierna sus poderes de forma armoniosa, actúa en la vía del Karma Yoga, la vía de la acción consagrada. La acción es superior a la inacción. Cumple pues con tu tarea en la vida. Ni siquiera la vida del cuerpo podría existir si no hubiera acción. El mundo se halla atado a la acción, salvo cuando la acción es consagración. Sean pues tus acciones puras, libres de las ataduras del deseo. Y así habló el Señor de la creación, cuando hizo al hombre y al sacrificio. Mediante el sacrificio multiplicarás y obtendrás todos tus deseos. Mediante el sacrificio honrarás a los dioses y serás entonces amado por ellos, y así, en armonía con los dioses, alcanzarás el bien supremo. Pues complacidos con tu sacrificio, ellos te otorgarán el goce de todos tus deseos. Tan solo un ladrón disfrutaría de sus dones sin ofrecerlos en sacrificio. Los hombres santos que toman como alimento lo sobrante del sacrificio se liberan de todos sus pecados, mas los impíos que guardan para sí los festines ingieren en verdad comida de pecado. El alimento en la vida de todos los seres y todo alimento procede de la lluvia que cae de lo alto. Los sacrificios traen la lluvia del cielo, pues el sacrificio es acción sagrada. La acción sagrada aparece descrita en los Vedas, y estos proceden de lo eterno, por lo cual lo eterno se halla siempre presente en un sacrificio. Fue así como la rueda de la ley se puso en movimiento, y todo hombre que, mediante una vida de placer y pecado, no la ayuda a girar, vive en verdad en vano. Mas el hombre que encuentra la dicha del espíritu y en el espíritu halla su gozo, el hombre que ha encontrado la paz en el espíritu, ese está por encima de la ley de la acción. Él se halla por encima de lo que se hace y por encima de lo que no se hace, y en todas sus obras se encuentra más allá de la ayuda de los seres mortales. Libre de ataduras del apego, lleva tú pues a cabo la obra que se ha de realizar, ya que el hombre cuya obra es pura alcanza en verdad lo supremo. El rey Janaka y otros guerreros alcanzaron la perfección por la vía de la acción. Sea también tu principal objetivo el bien de todos, cumpliendo así con tu deber en la vida.
En las acciones de los hombres excelentes hallan otros su modelo de acción. La senda que sigue un gran hombre se convierte en guía para el mundo. No existe para mí obra alguna a realizar en los tres mundos, pues ellos me pertenecen. Nada tengo que obtener, porque todo lo tengo, y aún así obro. Si yo no me hallara comprometido de manera perpetua e infatigable con la acción, los hombres que ahora siguen muchas vías adoptarían la misma vía de inacción que yo. Si alguna vez mi obra tuviera un final, estos mundos acabarían en medio de la destrucción, y la confusión se apoderaría de todo. Sería la muerte de todos los seres. Aunque los ignorantes obren de modo egoísta, atándose en acciones egoístas, obren los sabios de manera desinteresada por el bien del mundo. Mas no turbe al sabio la mente del ignorante en su labor egoísta. Que su obra devota muestre a los otros el gozo de la acción correcta. Todas las formas de la acción son llevadas a cabo en el tiempo por la interacción de las fuerzas de la naturaleza. Mas el hombre perdido en ilusiones egoístas piensa que es él quien actúa. En cambio, el hombre que conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones ve cómo aquellos operan sobre otras fuerzas de la naturaleza y no se convierte en un esclavo. Aquellos que se hallan bajo el engaño de las fuerzas de la naturaleza se atan a sí mismos, a la acción de esas fuerzas. Que el sabio que ve el todo no turbe al ignorante que no ve el todo. Ofréceme todas tus acciones y asienta tu mente en el Supremo. Líbrate de las impurezas vanas y los pensamientos egoístas y lleva a cabo tu lucha desde la paz interior. Quienes siguen mi doctrina y quienes tienen fe, poseen buena voluntad, esos encuentran su libertad a través de la acción pura. Mas aquellos que no siguen mi doctrina y muestran mala voluntad son hombres ciegos a toda sabiduría, confusos de mente, se hallan perdidos. Hasta el hombre sabio actúa bajo los impulsos de la naturaleza. Todos los seres siguen a la naturaleza. ¿De qué sirve querer reprimirla? El odio y la ambición por las cosas procedentes de la naturaleza tienen sus raíces en la naturaleza más baja del hombre. Evite el sabio, pues, caer bajo su poder. Ellos son los dos enemigos que encuentra el hombre en su camino. Cumple con tu deber, por humilde que sea, en lugar de realizar el de otro, por grande que sea. Morir cumpliendo el propio deber es vida. Vivir cumpliendo el de otro es muerte. Arjuna. ¿Qué fuerza es, oh Vasneya, la que empuja al hombre a actuar de modo pecaminoso, aun en contra de su voluntad, como si se hallara impotente ante ella? Krishna. El deseo habido y la ira, nacidas de la pasión, el mayor de los males, suma de la destrucción. Tal es el enemigo del alma. Todo se ve nublado por el deseo, como el fuego por el humo, como el espejo por el polvo, como un feto por su envoltorio. La sabiduría se halla nublada por el deseo, enemigo siempre presente del sabio. Deseo en sus innumeras formas,
el cual, como un fuego, no halla nunca satisfacción. El deseo ha encontrado un lugar en los sentidos, la mente y la razón del hombre. A través de estos ciega el alma, una vez nublada, la sabiduría. Armoniza pues tus sentidos y mata el deseo pecaminoso que destruye la visión y la sabiduría. Dicen que grande es el poder de los sentidos, pero más grande que los sentidos es la mente. Más grande que la mente es el buddhi, la razón, y más grande que la razón es él, el espíritu que se halla en el hombre y en todo. Conoce pues aquel que se halla más allá de la razón, y deja que su paz te traiga paz. Sé un guerrero y mata el deseo, poderoso enemigo del alma. Estancia quinta. Krishna, tú ensalzas la renuncia a las obras y a la vez su cumplimiento. Dime, en definitiva, ¿cuál de los dos caminos es el mejor? Tanto la renuncia a las obras como su cumplimiento correcto conducen a la liberación, pero entre los dos el sendero de la acción es la superior al de la renuncia. Aquel que nada desea y nada rechaza debe ser considerado un constante renunciante, porque quien está libre de la dualidad de los opuestos se libera fácilmente de las ataduras de la acción. ¡Oh tú de brazos poderosos! Son los ignorantes y no los sabios los que consideran que el sendero del conocimiento de la verdad y el sendero de la acción son diferentes. Quien se dedica a uno de ellos adecuadamente recoge el fruto de ambos. Al mismo estado llega el jnani o el karma yogi, aquel que se ve la renuncia por la comprensión y la acción inegoísta con una misma cosa. Está en la verdad. Es difícil, sin embargo, oh Arjuna, llegar a la renuncia sin comprender la acción. La persona contemplativa dedicada a la acción inegoísta del yoga llega pronto al absoluto. Quien está dedicado al yoga de la acción tiene la mente pura, el cuerpo controlado y ha conquistado los sentidos. Aquel cuyo ser es el ser de todos los seres, aunque actúe, no queda afectado por las obras. En contemplación del ser, el que conoce la verdad piensa: yo no hago nada, aunque ve, oye, toca, huele, come, camina, duerme, respira, habla, toma o suelta algo, abre o cierra los ojos, porque se da cuenta de que los órganos sensoriales funcionan en relación a sus objetos. Aquel que abandona todo apego y actúa dedicando a lo absoluto sus obras no queda afectado por el mal, lo mismo que a la hoja del loto no la moja el agua. Los karma yogis realizan las obras únicamente con el cuerpo, el pensamiento, la razón y los sentidos, sin apego, para su purificación. El que es firme en la fe y renuncia al resultado de las obras encuentra la paz, ya que la paz surge de esa firmeza. Y el que no tiene la decisión de la fe bajo el impulso de los deseos se apega a los frutos de la acción y queda encadenado. La persona que ha controlado sus sentidos al abandonar por el discernimiento todas las obras permanece feliz en la ciudad de las 9 puertas, sin actuar ni ser causa de acción alguna. El ser no crea ni la subjetividad ni los objetos, ni la relación con sus resultados. Es la naturaleza la que lo hace. El omnipresente no acepta ni las culpas ni los méritos de nadie. La verdad permanece encubierta por la ignorancia, por lo que las criaturas están confundidas. Sin embargo, a aquellos cuya ignorancia ha sido destruida por el descubrimiento del ser, la verdad, como la luz del sol, les revela la realidad suprema. Los que tienen la mente en contemplación de aquello, lo que han identificado, aquello, con su ser, y se han establecido allí al considerarlo su meta suprema, eliminan
como la verdad todos sus errores y llegan al estado del que no se retorna. Los que comprenden miran con la misma ecuanimidad a un sabio y humilde Brahman, a una vaca, a un elefante, e incluso a un perro, y a los que se alimentan de él. Aquí, en la tierra, los que están establecidos en la ecuanimidad superan el mundo de la naturaleza, y como lo absoluto es perfecto e idéntico en todos, se establecen en lo absoluto. El que ha descubierto lo absoluto y se ha establecido en él, tendrá su mente en equilibrio y no dudará, no se regocijará con lo agradable, ni se afligirá con lo desagradable. Desapegado su corazón de los objetos exteriores, encuentra la alegría del ser y en contemplación de lo absoluto goza la plenitud eterna. Como los placeres que brotan del contacto con los objetos tienen un principio y un fin y en realidad no son sino fuertes de olor. El sabio dijo de Kunti, no se deleita con ellos. Aquel que en esta vida antes de partir del cuerpo es capaz de resistir los impulsos del deseo y la cólera, es un yogi y vive feliz. Quien encuentra en su interior la felicidad y la satisfacción, que no tiene más luz que su luz interna, ese yogi se identifica con lo absoluto y en él alcanza la liberación. Los sabios que han diluido sus imperfecciones están libres de dudas, tienen bajo control los sentidos y la mente y se dedican al bien de todos. Entran en la liberación de lo absoluto. Los ascetas, que están libres del deseo y de cólera, que tienen dominio sobre su mente y han descubierto el ser, están liberados en lo absoluto, aquí y en el más allá. Dejando la percepción de los objetos externos, la mirada fija en el entrecejo y armonizadas la entrada y salida del aire al respirar por las fosas nasales, la persona contemplativa, una vez equilibrados los sentidos, el pensamiento y la mente, y sin deseos de cólera, ha de tener como único objetivo la liberación. El que permanece siempre así es en realidad libre. Alcanza la paz quien me reconoce, como el que experimenta y recibe todas las obras y sacrificios, soberano de los mundos y amigo de todos los seres. Canto 12. Yoga de la devoción. Arjuna. Entre los hombres piadosos, ¿quiénes son, oh Krishna, los más versados en el yoga? ¿Los que con incesante devoción te adoran como Dios inmanente en todo? ¿O aquellos que adoran al imperecedero e inmanifestado, al Dios trascendente? Krishna. Aquellos que, teniendo puesto en mí su pensamiento, me siguen con asidua devoción y fe inquebrantable, son a mis ojos quienes mejor practican el yoga. Pero quienes rinden culto al imperecedero e inefable, al trascendente inmanifestado, que es omnipresente, inconcebible, excelso, inmutable y eterno, que subyugan los sentidos y órganos de acción, que guardan perfecta ecuanimidad y se regocijan en el bien de todas las criaturas, estos ciertamente también llegan a mí. Arduo, por demás, es el afán de aquellos cuyo pensamiento se dirige a lo inmanifestado, por cuanto la meta inmanifestada difícilmente la alcanzan los seres encarnados. Mas aquellos que renuncian en mí todos sus actos y para quienes yo soy el supremo fin de sus aspiraciones, que con puro amor en mí meditan y me adoran con devoción exclusiva, sin tardanza les salvo del piélago de la muerte y vida transmigratoria, pues en mí depositaron su corazón. Dirige, pues, a mí solo tu pensamiento, asienta en mí tu corazón y, sin duda alguna, vivirás en mí después de la muerte. Mas, si no puedes fijar tu mente en mí, procura alcanzarme por medio del yoga, del esfuerzo perseverante. Si tampoco te sientes capaz de semejante esfuerzo, dedícate a servirme y ejecutando obras en honor mío alcanzarás la perfección. Pero si aún esto excede a tus fuerzas, recurre a la devoción a mí y subyugándote renuncia al fruto de tus obras. Porque en verdad
Mejor que el esfuerzo perseverante es el conocimiento. Mejor que el conocimiento es la meditación. Y preferible a la meditación es la renuncia al fruto de las obras. A tal renuncia sigue de cerca la paz. El hombre sin odio a ser viviente alguno, benévolo y compasivo, desinteresado y exento de amor propio, inalterable en la desventura y la bienandanza, sufrido, siempre contento y aplicado al yoga, dueño de sí mismo, firme en su propósito, con el corazón y el entendimiento dedicados a mí. Tal devoto mío es mi amado. Aquel que no conturba al mundo, ni por el mundo es conturbado, que está libre de las emociones nacidas de alegría, enojo, temor e inquietud, es también mi amado. El que nada desea, el que sin pasión, sereno, ecuánime y puro, renuncia a toda empresa, él, oh Arjuna, es mi amado. Asimismo es mi amado aquel que no siente gozo ni aversión, ni abriga tristeza ni deseo, que manifiesta la misma serena actitud ante lo agradable que ante lo adverso, y que me profesa devoción. Aquel que se muestra inalterable ante el amigo y ante el enemigo, en el honor y en el oprobio, en el frío y en el calor, en el sufrimiento y en el placer, libre de afectos, que por igual recibe la alabanza y el vituperio, silencioso y del todo satisfecho con todo cuanto le acontece, sin hogar, de mente firme y plena devoción. Tal es mi amado. Mas aquellos que, henchidos de fe y amor, me consideran su fin supremo, aquellos que escuchan mis palabras y se encaminan al manantial de eterna vida, estos son verdaderamente aquellos a quienes yo amo con predilección. Capítulo 6, Bhagavad Gita, el sendero de la meditación. Dijo el bendito Señor: aquel que cumple con su deber y no desea el fruto de sus acciones es un monje y un karma yogi a la vez, y no aquel que no trabaja ni cuida el sagrado fuego. Sabe, oh Arjuna, que lo que es llamado renunciamiento es idéntico al yoga, porque nadie puede ser un yogi sin renunciar al deseo por el fruto de la acción. Para el sabio que quiere ser un yogi, la acción es el medio, y para uno establecido en el yoga, la inacción es el medio. Cuando uno ya no tiene apego a los objetos sensorios ni a las acciones, se dice que ha alcanzado el yoga. Uno se debe erguir por sí mismo y nunca rebajarse, porque uno es amigo de sí mismo y también enemigo de sí mismo. Para aquel que se ha conquistado a sí mismo, su ser es su amigo. En cambio, para uno sin control, su propio ser es su enemigo. El hombre sereno y de autocontrol siempre está absorto en lo supremo y se mantiene igual en el calor y en el frío, en el placer y en el dolor, en el honor y en la desgracia. Es un yogi bien establecido aquel que ha logrado la satisfacción por el conocimiento y la realización, que es firme en su convicción, que tiene sus sentidos controlados y considera de igual valor un terrón de tierra a una piedra y a una pieza de oro. Sobresale aquel que tiene igual consideración para el amigo, el bienhechor, el enemigo, el neutral, el árbitro, el odioso, el pariente, el bueno y el malo. Con su cuerpo y mente dominados, libres de deseos y de bienes, viviendo solo, retirado de todos, el yogi debe practicar constantemente la concentración mental. En un lugar limpio, debe preparar un asiento firme, ni muy alto ni muy bajo, y después de cubrirlo con hierba kusha, una piel de ciervo y un lienzo debe sentarse sobre él. Luego, controlando las actividades sensorias y mentales mediante la concentración, debe practicar el yoga para lograr la purificación mental, manteniendo al torso, el cuello
y la cabeza bien firmes y derechos, deben fijar la mirada en la punta de la nariz sin mirar a los costados. Luego, bien sereno y sin miedo, practicando continencia y disciplina mental y pensando siempre en mí como suprema meta, debe quedarse absorto en mí. De esta manera, por la constante concentración, el yogi logrará absoluto dominio sobre su mente y su paz culmina en la beatitud final, en la unión conmigo. Oh Arjuna, aquel que come mucho o come muy poco, aquel que duerme mucho o duerme muy poco, no logra el yoga. Aquel que es moderado en la comida, en la diversión, en la acción, en el sueño y en el estar despierto, alcanza el yoga que destruye el sufrimiento. Cuando la mente, bien controlada, descansa solo en el Atman y uno está libre del deseo por los placeres, entonces se dice que ha logrado el yoga. La llama fija de una lámpara en un lugar sin viento es el ejemplo de la mente controlada de un yogi, que ha practicado la concentración en el Atman. El estado en el cual la mente controlada por la práctica de la concentración queda aquietada, en el cual uno goza a su propio ser viéndolo con la mente pura y en el que mediante el intelecto realiza la dicha infinita que está más allá de toda percepción sensoria, se llama yoga. Estableciéndose en él, uno no se aparta de la realidad, alcanzándolo todo lo demás parece ínfimo. Cuando uno está afirmado en ese estado, aún los sufrimientos más grandes no pueden conmoverlo. Ese yoga, que no tiene ningún contacto con el pesar, debe ser practicado con ánimo y convicción, abandonando completamente todos los deseos nacidos de la fantasía e impidiendo, solo con la mente, que los sentidos se dirijan a los objetos en todas direcciones, y con el intelecto regulado por la concentración, poco a poco, uno debe lograr la quietud y así, estableciendo la mente en el Atman, no se debe pensar en otra cosa. En cualquier parte que se la encuentre vagando a esta intranquila y vacilante mente, frenando sus movimientos, se la debe traer bajo el control del ser. La dicha suprema le llega al yogi, identificado con Brahman, cuya actividad ha sido aquietada, cuya mente está tranquilizada y cuyas pasiones están sosegadas. El yogi, que es completamente libre de las manchas del apego y que constantemente controla la mente de esa manera, con facilidad alcanza la dicha infinita del contacto con Brahman. Aquel cuya mente está absorta por la práctica del yoga y es ecuánime, ve al Atman en todos los seres y a todos los seres en su propio ser. Aquel que me ve en todo y ve todo en mí, no me pierde nunca y yo no lo abandono jamás. Aquel que estando unido con todos me adora a mí, que resido en todos los seres, cualquiera que sea su ocupación, ese yogi vive en mí. Oh Arjuna, el mejor yogi es aquel que considera al placer y al dolor de todos los seres como si fueran suyos. Dijo Arjuna, oh Madhusudana, este yoga que tú describes como ecuanimidad, no veo cómo puede ser permanente debido a la intranquilidad de la mente, porque la mente, oh Krishna, es intranquila, turbulenta, poderosa y obstinada. Me parece que es tan difícil de controlar como el viento. Dijo el bendito Señor. Indudablemente, oh tú de brazos poderosos, la mente es intranquila, difícil de controlar. Sin embargo, oh Kaunteya, se la puede controlar mediante la repetida práctica y el desapego. Mi opinión es que la persona cuya mente no está controlada difícilmente logra este yoga. En cambio, el hombre de autocontrol, que hace el esfuerzo según los medios, puede lograrlo. Dijo Arjuna, ¿qué le sucede a una persona que tiene shraddha, fe, pero
carece de tesón y no puede lograr la perfección en el yoga debido a que su mente vaga por todas partes? Oh Krishna, tú de poderosos brazos, perdido en el sendero de Brahman, cayendo de ambos y sin sostén, ¿no perecerá como una nubecilla desprendida? Oh Krishna, tú debes quitarme completamente esta duda, porque nadie más que tú puede hacerlo, dijo el bendito Señor. Realmente, oh Partha, no hay destrucción para ese hombre, ni aquí, ni en el más allá, porque, hijo mío, el bienhechor jamás termina mal. Aquel que ha caído del yoga, que no alcanzó la perfección, va a la esfera de los justos, después de vivir allí durante largo tiempo renace en una familia de gente pura y próspera, o renace en una familia de sabios karmas yogis. En realidad, un nacimiento así es muy difícil de lograr. Entonces, se pone en contacto con el conocimiento adquirido en la vida pasada y se esfuerza más que antes para lograr la perfección. Oh Kourava, ese hombre, a pesar suyo, es llevado hacia su meta solo por la fuerza de sus prácticas anteriores. A un mero inquiridor sobre yoga es superior a los que hacen cultos. Ciertamente, el yogi que practica asiduamente se purifica de sus faltas y perfeccionándose durante varias vidas, al final logra la meta suprema. El yogi es considerado superior a los ascetas, a los hombres de conocimiento, a la gente de acción. Por eso sé yogi. Según mi opinión, de todos los yogis sobresale aquel con fe, me adora con toda su mente absorta en mí. Versículo 17, discurso. 1. Dijo Arjuna. Por naturaleza, la fe innata de los corporatizados es triple, pura, apasionada y oscura. Escucha sobre esta. Quienes hacen sacrificios llenos de fe, pero desechando las prescripciones de las escrituras. ¿Cuál es verdaderamente su condición, oh Krishna? ¿Permanecer en la pureza, a la pasión o a la oscuridad? 2. Dijo el Señor bendito. La fe de cada uno está moldeada según su propia naturaleza. Oh Bharata, el hombre consiste en su fe. Según sea su fe, eso será. Los hombres puros adoran los brillantes, los apasionados a los gnomos y gigantes. Los demás, las personas oscuras, adoran los espectros y las huestes de los espíritus de la naturaleza. A los hombres que realizan severas austeridades no prescritas por las escrituras, unidos a la vanidad y al egoísmo, impulsados por la fuerza de sus deseos y pasiones, ignorantes, atormentados a los elementos agregados que forman el cuerpo y a mí también, asentados en el cuerpo inferior, has de conocerlos como demoníacos en sus resoluciones. Asimismo, la comida, que es cara para cada uno, es triple, como asimismo el sacrificio, la austeridad y la caridad. Escuchar la distinción de estos. La comida, que aumenta la vitalidad, la energía, el vigor, la salud, la alegría y la jovialidad, deliciosas, tiernas, sustanciosas y agradables, son cara para los puros. Los apasionados desean comidas que sean amargas, agrias, saladas, muy calientes, picadas, secas y ardientes, y que produzcan dolor, pesar y enfermedad. Lo añejo, insípido, podrido y corrupto, lo sucio y también las sobras son comidas caras para los oscuros. Es puro el sacrificio ofrecido por los hombres, sin deseo del fruto, como prescriben las normas, con la fe firme que el sacrificio es un deber. Al sacrificio ofrecido con el fruto como propósito y asimismo para autoglorificación, o el mejor de los varamas, has de conocerlo como perteneciente a la pasión. El sacrificio contrario a las prescripciones, sin distribuir comida, vacío de palabra, de poder y sin dones, vacío de fe, dícese que pertenece a la oscuridad. El culto, tributado a los brillantes, a los dos veces nacidos, a los maestros y a los sabios, a la pureza, la rectitud, la continencia y la mansedumbre, se denominan austeridad del cuerpo,
La palabra que no causa molestias, veraz, agradable y beneficiosa. La pragmática del estudio de las escrituras se denomina autoridad de palabra. La felicidad mental, el equilibrio, el silencio, el autocontrol y la pureza de la naturaleza se denomina austeridad de la mente. Dice ser que esta triple austeridad, cumplida por hombres de suma fe, sin deseo del fruto y armonizados, es pura. La austeridad que se practica con el objeto de ganar respeto, honor y culto por ostentación, dícese que pertenece a la pasión, que es inestable y fugaz. La austeridad efectúa como conocimiento engañoso, como autotortura, y con el objeto de destruir a otro, se denomina perteneciente a la oscuridad. La limosna, dada a quienes nada hacen en retribución, en la creencia de que debe efectuarse un don, un sitio y tiempo apropiados a una persona digna, reputase como pura. La dada con el propósito de recibir en retribución o a la espera de otro fruto o regañadientes, reputase como perteneciente a la pasión. La limosna dada en sitio y tiempo inapropiados a personas indignas, sin respeto y con desdén, declárese como perteneciente a la oscuridad. Aun Tasad ha sido considerado como el triple designación del Eterno. Con ella fueron ordenados desde el antiguo por un brahmanas, vedas y sacrificios. Por tanto, los conocedores del Eterno comienzan siempre con la pronunciación Aum. Los actos de sacrificio, don y austeridad, como lo prescriben las normas. Quienes desean la liberación cumplen los diversos actos del sacrificio, austeridad y don con la pronunciación de tak, sin aspirar del fruto. Sak se usa en el sentido de realidad y bien. De modo parecido, o parata, la palabra sat se usa en el sentido de buenas obras y la firmeza en el sacrificio, la austeridad. Y el don también se llama sat. Y también se llama sat, una acción por amor al Supremo. Cuando se efectúa sin fe, oración, don y austeridad u otro acto se llama asat o parta, es nada, aquí y en el futuro. Hasta aquí el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna, 17º discurso de los gloriosos Upanishad, del Bhagavad Gita, Ciencia del Eterno, escritura del yoga titulada El yoga de la división de la triple fe. Feliz día del doto a todos.